Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar un crocante de coliflor con polenta. Acá en este que es mi canal de cocina fácil con Lore. Para comenzar la receta de crocantes de coliflor vamos a necesitar los siguientes ingredientes: coliflor, polenta, aceite, huevos, pimentón, provenzal, harina y sal. Primero que nada vamos a colocar los coliflor, que en este caso los he cortado en trozos. Tiene como unas especies de arbolitos, los he ido separando. Y ahora lo vamos a colocar en la cacerola con agua y lo vamos a llevar al fuego hasta que tiernicen. Aproximadamente 10 minutos. En un bowl vamos a colocar la harina, le vamos a poner un poquito de provenzal, de pimentón, de sal. Y vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Y vamos a reservar esta preparación. Ahora en un plato vamos a cascar 2 huevos. Le vamos a poner un poquito de provenzal y un poquito de sal. Lo vamos a batir muy bien para que todos los ingredientes estén integrados. Y también vamos a reservar esta preparación. Una vez que hirvió el coliflor por 10 minutos, lo vamos a retirar del agua y lo vamos a dejar que enfríe. Una vez frío, lo vamos a pasar por la preparación de harina, que le colocamos el pimentón, el provenzal y la sal. Vamos a ir pasando cada arbolito y que quede completamente bañado con la harina. Así vamos a hacer con toda la coliflor. Una vez que pasamos todo por harina, lo vamos a pasar ahora por la segunda preparación de huevo y luego lo vamos a pasar por polenta o sémola. Acá estamos pasando el primer coliflor. Vamos a tratar de embadurnarlo bien con la polenta para que no quede con humedad. Vamos a ir apretando con nuestros dedos y así nos quedaría. Vamos con el segundo, hacemos el mismo procedimiento con el huevo y luego con la polenta. Vamos a hacer este procedimiento con todo el coliflor que tenemos. Ahora en un sartén con aceite lo vamos a calentar y vamos a ir poniendo todos los arbolitos de coliflor que tenemos. Acá hay que tener cuidado que no nos salpique el aceite. El aceite no debe estar tan caliente porque si no se nos va a arrebatar y nos va a quedar un dorado muy oscuro. Vamos a dejarlos unos minutitos para que doren y luego los vamos a dar vuelta.
Una vez que están dorados de ambos lados, lo vamos a retirar del aceite y lo vamos a colocar sobre una bandeja con papel absorbente. Una vez que enfrió la preparación, quedan bien sequitos, nada de aceite, y quedan muy crujientes y sabrosos. Y así nos quedarían estos coliflores súper crocantes. Miren qué sequitos. Miren por dentro cómo quedan. Están bien tiernitos y crocantes por fuera. Es una receta muy fácil, los animo a que la realicen, a que la puedan compartir. Es para acompañar algún tipo de carnes o simplemente para comerlos así. Son muy sabrosos. Le pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les lleguen todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.